si se recuerdan, pues habíamos estado considerando, ¿verdad? Lo que eran los triglicéridos, que bueno, habíamos dicho que son ésteres, ¿verdad? Que se forman entre 3 cadenas de ácidos grasos y una molécula de glicerol, ¿verdad? Y mencionábamos que pues son los triglicéridos los que se almacenan, ¿verdad? En los adipocitos y que son pues esta reserva de energía para el cuerpo. Y bueno, habíamos mencionado también que en el caso de los triglicéridos, pues reciben unos nombres comunes, que son el de grasas y aceites, dependiendo si estos triglicéridos pues se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente, que reciben el nombre de aceite, y reciben el nombre de grasas cuando se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces ya deberíamos dos tipos de lípidos, ¿verdad? Lo que son los ácidos grasos, que decíamos que eran ácidos carboxílicos de cadenas largas, los triglicéridos, que como mencionábamos, pues son ésteres de ácidos grasos con glicerol, y habíamos mencionado así rápidamente, ¿verdad? Lo que eran las ceras, y habíamos dicho pues que también en el caso de las ceras, pues estos son ésteres también de ácidos grasos, pero con alcoholes de cadenas largas, ¿verdad? En este caso, pues la diferencia entre las ceras y los triglicéridos sería el tipo de alcohol, ¿verdad? Que en el caso, pues, de los triglicéridos, pues ya mencionábamos, por aquí lo habíamos visto, ¿verdad? Que el glicerol, pues es un triol, ¿verdad? Que tiene 3 grupos hidroxilos y por eso es que pueden esterificarse, ¿verdad? Para dar lugar a la formación de estos 3 enlaces ésteres que son los que se encuentran presentes en los triglicéridos. Entonces pasaríamos a lo que sería el cuarto tipo de lípidos que vamos a considerar, ¿verdad? Y en este caso, pues serían los glicerofosfolípidos, ¿verdad? Pues aquí, si se fijan, pues la diferencia, ¿verdad? Entre triglicéridos y en este caso glicerofosfolípidos, pues sería que aparece, ¿verdad? Un nuevo átomo, si se recuerdan, habíamos, en la definición que habíamos dado de los lípidos, habíamos dicho que eran compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En el caso de los glicerofosfolípidos, pues además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, pues tendrían un átomo de fósforo, ¿verdad? Y pues estos glicerofosfolípidos son los componentes esenciales de lo que es la membrana celular, ¿verdad? Y otras estructuras celulares. Ya vamos a ver un video, ¿verdad? Que nos ayude a recordar lo que es la membrana celular, ¿verdad? Entonces aquí, pues todos estos glicerofosfolípidos tienen una molécula que se le denomina como la molécula madre, ¿verdad? Que es esta que podemos ver aquí, que es lo que se conoce con el nombre del ácido fosfatídico, ¿verdad? Igual, si ustedes se fijan, tiene el mismo esqueleto del glicerol que tienen los triglicéridos. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que el glicerol es un triol, o sea, es un alcohol de 3 átomos de carbono, donde cada átomo de carbono pues tiene un grupo H. Aquí en este ácido fosfatídico, si ustedes se fijan, pues 2 de esos grupos hidroxilos se encuentran esterificados o formando, ¿verdad? Enlaces ésteres con ácidos grasos. Pero el último, si ustedes se fijan aquí, pues también está formando un enlace éster, pero en este caso no es un éster orgánico, sino que es un éster inorgánico, ¿verdad? Es decir, ahí con quien reaccionó, pues con el ácido fosfórico para formar ese enlace éster de fosfato, ¿verdad? Que es este que podemos ver aquí. Y pues esta es como la estructura química. Quizá ustedes no sé qué tanto lo recuerdan de anatomía y fisiología. Ya ahorita que miremos el video, pues vamos a encontrarnos con que aparecen estas representaciones, ¿verdad? Suelen representarse de esta forma circular y aquí pues podríamos decir como con 2 piernas o con 2 colas, ¿verdad? Y aquí lo importante es reconocer que pues aquí, ¿verdad? En este grupo fosfato tenemos estos 4 átomos de oxígeno, por lo que pues aquí, aunque no lo vemos, todos deberíamos de estar claros que en el caso de estos oxígenos que se encuentran en estado neutro, tienen 2 pares de electrones solitarios. Estos oxígenos que tienen cargas negativas tienen 3 pares de electrones solitarios, ¿verdad? O sea que pueden formar puentes de hidrógeno. Es decir, razón por la cual, ¿verdad?
reciben el nombre de cabeza polar, ¿verdad? Y por eso es que se representa así, de esta forma circular. Aquí en esta imagen un poco pequeña que ven acá, pues se notan, se logran ver, ¿verdad? Esos átomos de oxígeno, esas esferas, ¿verdad? De color rojo que vemos aquí. Y estas se denominan las cadenas o las colas, que como ya habíamos mencionado, pues son no polares, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ver qué disposición es la que adoptan, ¿verdad? Estos glicerofosfolípidos en el caso de lo que es la membrana celular. Dentro de estos, pues, glicerofosfolípidos, pues tendrían, como les mencionaba, esta molécula madre, ¿verdad? Que serían el esqueleto del glicerol, que está, como ya les decía, formando dos enlaces éster con ácidos grasos que, como podemos ver aquí, pues en este caso, los ácidos grasos son iguales, si ustedes se fijan, pero no necesariamente tendrían que ser iguales. Podríamos tener un ácido graso, un enlace éster con un ácido graso insaturado y otro enlace éster con un enlace ácido graso saturado. ¿Qué es lo importante aquí con respecto al grupo fosfato? No sé si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Ya, mucho más lejos en química general, el ácido fosfórico es un ácido triprótico, ¿verdad? La fórmula es H3PO4, es decir, que no solamente tiene un grupo H, aquí obviamente solo ha reaccionado uno, ¿verdad? Para formar este enlace éster, pero el ácido fosfórico tiene otros átomos de oxígeno que podrían formar otros enlaces ésteres. Y esto es lo que podemos ver aquí abajo, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes se fijan aparecen como sombreadas, ¿verdad? Estas partes que les mencionaba yo, el esqueleto del glicerol, las dos cadenas de ácido graso que podrán ser iguales o podrán ser diferentes, el grupo fosfato y este grupo fosfato, pues aquí ya está formando un enlace éster con el glicerol, pero podría estar formando un segundo enlace éster con otro alcohol diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, ese segundo enlace éster se está formando con la colina, razón por la cual pues este compuesto se conoce con el nombre de fosfatidil colina, ¿verdad? Pero, pues bueno, puede ser también con la serina, por ejemplo, que es un aminoácido, ¿verdad? Que también tiene grupos OH. No exclusivamente este sea el único, ¿verdad? Aquí solo quise traerles esta estructura de la fosfatidilcolina porque este se conoce con un nombre común que es el de las lecitinas. Entonces, quizá, si ustedes me han ido haciendo caso, ya han ido viendo los ingredientes de los productos que ustedes tienen en sus casas, pues a lo mejor se encontrarán con que algunos de ellos pues contienen lecitina de soya, por ejemplo, que suele ser como la más común, ¿verdad? En los productos alimenticios. Entonces, solo pues como uno suele encontrársela ahí para que ustedes conocieran cuál es esta estructura, ¿verdad? Podríamos tener esta fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, como les mencionaba, o por ejemplo la fosfatidiletanolamina, que pues en este caso son los dos que aparecen, ¿verdad? De manera frecuente en lo que es la membrana celular. Entonces ahora vamos a ver un video corto solo para que ustedes pues recuerden cuál es la estructura de la membrana plasmática y ahí veamos esto que mencionábamos, ¿verdad? En la presentación que decíamos, ¿verdad? Los glicerofosfolípidos son los componentes esenciales de las membranas celulares, pues aquí vamos a ver dónde es que aparecen, ¿verdad? Entonces, bueno, esta representación, voy a ver si la puedo... Entre la maquinaria bioquímica. La están viendo ustedes, que no sé, a veces cuando Sí. la agrando, ya ustedes no la ven, pero sí la ven. Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a dejarlo correr y después voy a explicarles algunas cosas. Entre la maquinaria bioquímica del interior celular y las duras condiciones del exterior se extiende la membrana plasmática. Resulta sorprendente la extraordinaria flexibilidad de este complejo molecular. Vamos a comprobarlo. La presión ejercida consigue deformarla, pero rápidamente su estructura se recupera. Las moléculas de lípidos espontáneamente reconstruyen la doble capa, debido a que poseen una cabeza polar que interactúa con el agua y colas no polares que la repelen.
Añadamos colesterol y unos pocos oligosacáridos, y ya tenemos la estructura básica de la membrana plasmática. Dispersas en esta estructura básica nos encontramos con distintos tipos de proteínas. Algunas de ellas reciben señales del exterior celular. Otras transportan nutrientes hacia el interior. Así, podemos concluir que la estructura de la membrana plasmática es un mosaico de lípidos, oligosacáridos y proteínas. Estas moléculas no permanecen fijas en la estructura, sino que pueden cambiar de posición, por lo que se dice que la estructura de la membrana es un mosaico fluido. Bien, bueno, entonces ahí no sé si se fijaron ustedes, pero en lo que él explica, ¿verdad? De lo que son los lípidos, pues ahí los podemos ver, ¿verdad? Esto que les mencionaba yo en la presentación, ¿verdad? De lo que son las cabezas polares. Les quise presentar este video porque es así, ¿verdad? O sea, en muchos recursos uno se encuentra con esta representación, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿qué nos imaginamos, verdad? ¿Qué es esta cabeza? ¿Y qué nos imaginamos nosotros que son estas colas que les mencionaba yo? Pues ahí era donde pues yo les mencionaba, ¿verdad? Que es importante tener claro siempre la estructura, porque aunque aparezcan muy frecuentemente estas representaciones en los recursos, uno tiene que estar claro, ¿verdad? Que esa cabeza, pues lo que representa es este grupo fosfato, como les mencionaba, y esas colas que vemos de alguna manera, que parecieran, ¿verdad? Como que son piernas o colas, como les mencionaba, todos tendríamos que estar claros que son estas cadenas no polares, ¿verdad? Y por eso les mencionaba el hecho de que nosotros tengamos, ¿verdad? Estos 4 átomos de oxígeno acá, más estos 2, más estos otros 2, todo esto que contiene ese gran número, ¿verdad? Esos 8 átomos de oxígeno es lo que se denomina con el nombre de cabeza polar, ¿verdad? Que es lo que vemos nosotros aquí en la estructura. Y como ahí nos lo mencionaban en el video, ¿verdad? Estas cabezas polares pues son afines con el agua. Ya lo habíamos mencionado también, ¿verdad? Anteriormente habíamos dicho que en nuestro cuerpo pues es mayormente agua, ¿verdad? Y todas las células, todas las células tienen esta membrana. De hecho, lo habíamos también explicado aquí cuando hablábamos acerca de lo que son los adipocitos, ¿verdad? Y habíamos dicho aquí en el adipocito, pues, que es una célula, están todos los componentes de la célula, incluida la membrana, ¿verdad? Que es esta capa que nosotros vemos como el límite, ¿verdad? Como el borde de todas las células, pues son estas membranas celulares, todas las membranas celulares, no importa de qué célula estemos hablando, todas las membranas van a tener esta estructura, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vemos la importancia de estos glicerofosfolípidos, ¿verdad? Y bueno, si allá se recuerdan de sus clases de biología, se le da el nombre, ¿verdad? De esta, que el video lo menciona, ¿verdad? Esta bicapa lipídica, porque podemos ver que aquí arriba hay como una fila de hombrecitos, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver ahí, con las cabezas y las piernas, y luego, pues, voy a ver si Colesterol y unos pocos oligosacáridos. Más pequeña, la podemos ver que están, espérenme, ahí. Ejercida consigue. Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Que efectivamente son 2 capas, ¿verdad? Una que, bueno, aquí recordemos, ¿verdad? Que tenemos que va a ser el exterior celular, ¿verdad? Y como ya hemos dicho, pues, ¿cuál es el medio de nuestro cuerpo? Es un medio acuoso. Entonces, estas cabezas polares, pues, van a ser afines, ¿verdad? Con ese medio acuoso y por eso es que están dispuestas de esta forma. Pero también el interior celular es mayormente agua, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan acá, pues aquí los glicerofosfolípidos, dijéramos, están boca abajo, ¿verdad? O dados vueltas de manera que tenemos estos extremos en esta membrana celular que son polares, que más o menos es relacionado con aquella pregunta del primer examen. No sé si ustedes se recuerdan de las acuoporinas y de las albúminas que les mencionaba yo, pues ahí es importante como siempre imaginarnos, ¿verdad? Cómo es en el entorno donde vamos a tener a esa célula, ¿verdad? Y entonces en el medio, dijéramos, entre estos dos extremos polares,
pues tenemos los que son estas cadenas de ácidos grasos que son no polares. Recordemos que en nuestras clases de biología nos enseñaron, ¿verdad?, que las membranas celulares son selectivamente permeables, ¿verdad? Es decir, permiten el paso de algunas moléculas, pero no de otras. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en el caso de la glucosa, que bueno, aquí lo voy a poner, pero en silencio, ahí en el video nos lo siguen explicando, ¿verdad? Bueno, lo primero es esto, ¿verdad? Que la membrana celular se puede deformar, pero el video nos lo explicaba ahí, ¿verdad? Rápidamente esos lípidos, pues justo por esto, ¿verdad? Por la forma de la membrana, entonces sabemos que, pues al ser estos no polares, recordemos aquella regla de solubilidad que aprendimos en química general, ¿verdad? De que lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces aquí estas interacciones hidrofóbicas son las que van a hacer que nuevamente esta membrana recupere, ¿verdad?, lo que es su forma. Y luego lo otro que nos mencionaban era que no solo tenemos en la membrana, y nos decían eso que logramos ver aquí, ¿verdad?, como que aparecen incrustados en la membrana moléculas de colesterol, que las vamos a ver luego más adelante, ¿verdad? Lo que son los oligosacáridos, que si se recuerdan, pues igual ya lo habíamos visto en el caso de los carbohidratos, lo vamos a retomar un poco más adelante. El hecho que decíamos, ¿verdad?, que los eritrocitos, ¿qué oligosacáridos se encuentre en esta membrana de los eritrocitos va a determinar el serotipo sanguíneo, ¿verdad? O sea que no solamente en la membrana celular tenemos a estos glicerofosfolípidos, sino que también tenemos a otros lípidos. Y lo que no sé si todos, pues, cuando vieron el video, identificaron, pero esas proteínas que nos dicen ahí, ¿verdad?, que aparecen, este video también ya, bueno, no exactamente, ¿verdad?, pero esta representación ya la habíamos visto en el caso de las proteínas, ¿verdad? Esto representa lo que es la insulina, ¿verdad? Que decíamos que era una hormona proteica, que es la que permite la entrada, ahí no sé si lo lograron ver ustedes ahí, pero ahí se ve cómo logra entrar acá, ¿verdad? Una molécula que en este caso, pues todos sabemos que sería la glucosa. Y ya lo habíamos analizado, ¿verdad? Al inicio, al comenzar este tema de los lípidos, ya habíamos dicho que los carbohidratos pues contienen carbonos y oxígenos en una proporción de 1 a 1, ¿verdad? Es decir, los carbohidratos son polares. Si no tuviéramos la insulina incrustada en esta membrana, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Esa glucosa, que es polar, no lograría atravesar este centro de esta membrana celular, porque esta membrana en su centro es fuertemente no polar, ¿verdad? Y aquí es donde pues uno logra comprender del por qué se necesitan, ¿verdad?, de estos canales, dijéramos, porque recordemos cuando habíamos visto la estructura de la insulina, que funciona así, ¿verdad?, como un canal, que es todo un sistema, ¿verdad?, que tiene varios componentes, pero lo que permite es el paso, ¿verdad?, de moléculas polares a través de una membrana que es fuertemente no polar, ¿verdad? Y por eso, pues ahí en el video nos lo mencionaban. El hecho de que, permítanme. Me quedé dormida, no me puedo dormir. Bueno, entonces, esto que también ahí lo podemos ver, ¿verdad? No solo, nosotros habíamos mencionado el caso de la glucosa y la insulina, pero no solamente ellos son los únicos, ¿verdad?, que entran a la membrana. Y lo otro es que no es fija, ¿verdad? Que eso es quizá lo más importante, ¿verdad? Todos estos componentes de la membrana, pues ahí como lo podemos ver en la simulación, ¿verdad? Y en el video, pues son dinámicos, es decir, que está ahí pues en constante movimiento, ¿verdad? Y allí, pues el video era solo para que nos ayudara a visualizar pues esto que estábamos mencionando ahorita, ¿verdad? De que estos glicerofosfolípidos pues son esos componentes esenciales, ¿verdad?, de la membrana celular. Bueno, de estas quizá diferenciarlos porque podemos tener estos glicerofosfolípidos que les mencionaba ahorita que tienen enlaces éster, ¿verdad? Aquí esto para que pongamos mucha atención, ¿verdad?, a lo de los grupos funcionales. Recordemos que el enlace éster es el enlace que se forma, ¿verdad?, entre el grupo carbonilo y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Este que proviene de un ácido carboxílico y este que proviene de un alcohol.
porque también encontramos en el cuerpo lo que son los éteres glicerofosfolípidos, ¿verdad? Y recordemos que en el caso de los éteres, y aquí pues esta imagen, aunque aparece aquí los nombres en inglés, me gustó por el sombreado, ¿verdad? Que tienen las estructuras. Aunque a principio uno podría pensar que este enlace en el carbono 1, que igual si ustedes se fijan, ¿verdad? Sigue estando el mismo esqueleto del glicerol, que sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. También tenemos, si se fijan, en este carbono 3, pues el enlace con el ácido fosfórico. Aquí tenemos este enlace éster, pero aquí este que está subrayado de rojo rosado no es un enlace éster, ¿verdad? Ese es un enlace éter. Recordemos que el grupo funcional de los éteres es un átomo de oxígeno que está unido a 2 átomos de carbono, ¿verdad? Y entonces estos siguen siendo glicerofosfolípidos porque era los que les mencionaba, ¿verdad? ¿Por qué se llaman glícero? Pues el término glícero viene de que tienen, como les mostraba aquí, ¿verdad? Tienen este esqueleto del glicerol, pues ya son lípidos, pues ya habíamos mencionado, ¿verdad? Porque decíamos cuál es la base o cuál suele ser, ¿verdad? Como este bloque de construcción de los lípidos suelen ser los ácidos grasos. Y decíamos, son glicerofosfo porque tienen el grupo fosfato, ¿verdad? Así que estos siguen cumpliendo con eso. Tienen el esqueleto del glicerol, tienen el grupo fosfato, pero aquí tienen un enlace que ya no es un enlace éster, ¿verdad? Y por eso es que se diferencian de esta forma con el término de éteres glicerofosfolípidos. Bueno, aquí lo puse en singular porque este es un ejemplo en particular, el que les menciona, este que les estoy mencionando ahorita. Este es el factor de activación de las plaquetas, ¿verdad? O plaquetario. Ustedes saben que pues cuando hay una herida, no sé si eso lo vieron, ¿verdad? Allá en anatomía y fisiología, pero hay un proceso fisiológico, ¿verdad? Por el cual cuando ustedes se cortan, cuando hay una ruptura, ¿verdad? De algún vaso menor o mayor, ¿verdad? De los sanguíneos, pues hay toda una respuesta del cuerpo en cuanto a cerrar, ¿verdad? Ese vaso que se rompió, a formar lo que nosotros conocemos con el nombre de los coágulos, ¿verdad? Es decir, de esos granitos, ¿verdad? Que procuran cerrar para evitar que nosotros perdamos, ¿verdad? La sangre. Entonces, ese factor que activa esta formación de plaquetas, pues es un lípido y específicamente es un éter glicerofosfolípido, ¿verdad? En este caso, pues este factor de activación plaquetario, pues este enlace éster es con la colina. Aquí no sé si se fijan, pues, no sé si lo logran ver. Aquí más o menos, si se fijan, es la misma, perdón. Bueno, ahí sí lo ven en las dos estructuras que les puse. Ahorita es que me aparece el nombre, el número de la página y lo demás. Ahí. Es la misma colina, ¿verdad? Solo que en la imagen de abajo la vemos en su forma condensada, ¿verdad? Nos aparece N, entre paréntesis CH3 y fuera del paréntesis 3, el número 3, ¿verdad? Que hace referencia a que ese nitrógeno está unido a 3 grupos metil, que es lo mismo que podemos ver ahí en la imagen que está en la parte de arriba, ¿verdad? La diferencia es que en este caso de este factor de activación plaquetario, pues sí el enlace, el segundo enlace de éster con el fosfato es una colina, pero en el carbono 2, ese enlace éster, si ustedes se fijan, es con una colina chiquita, ¿verdad? Que es con el grupo acetil, ¿verdad? Que sería con el ácido acético en ese caso. Y bueno, ya luego, como mencionábamos, en la parte, en el carbono 1, ¿verdad? Lo que tenemos no es un enlace éster con un ácido graso, como vemos aquí arriba, sino que lo que tenemos es un enlace éter, ¿verdad? Y ahí, pues, solo para que, como les mencionaba, los lípidos son bastantes, ¿verdad? No los vamos a poder ver todos. Aquí solo estamos mencionando algunos en particular, para que ustedes vayan como reconociendo. Y aquí lo que les mencionaba al inicio, ¿verdad? Si se fijan, vamos viendo diferentes grupos funcionales, es decir, no hay un único
tipo de enlace, dijéramos, característico para todos los lípidos, a diferencia de las proteínas que decíamos, todas las proteínas tienen enlace peptídico y en los carbohidratos, todos los carbohidratos tienen enlace glucosídico. En el caso de los lípidos, como estamos viendo, pues podemos tener varios tipos de enlaces con diferentes, o sea, enlaces ésteres, pero como les decía, pues puede ser enlaces ésteres con ácidos grasos o enlaces ésteres con ácidos inorgánicos, como es el ácido fosfórico, podemos tener enlaces de éteres, y bueno, ahí vamos a ir viendo que además de estos que hemos mencionado hasta ahorita, pues podemos tener más, ¿verdad? Dentro de los lípidos que tienen grupos diferentes, ¿verdad? O que tienen átomos diferentes a estos, carbono, hidrógeno y oxígeno, pues están estos primeros que mirábamos, los glicerofosfolípidos que tienen adicional, ¿verdad? Al carbono, el hidrógeno y el oxígeno, un átomo de fósforo, y podemos tener lo que también se conocen con el nombre de esfingolípidos. En el caso de los esfingolípidos, pues aquí creo que es bien obvio, ¿verdad? Por el color, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, y adicionalmente tenemos lo que es el nitrógeno, ¿verdad? En el caso de los esfingolípidos, naturalmente, ¿verdad? Estos se encuentran típicamente en lo que son los tejidos cerebrales, aunque, pues aquí les puse esta imagen, este champú salió hace mucho tiempo, ahora tienen otro, ¿verdad? Pero quizá a alguno de ustedes les suene, ¿verdad? Este término de ceramidas, pues esto obviamente, ¿verdad? No está en el cerebro, pero naturalmente en nuestro cuerpo esos esfingolípidos se encuentran, ¿verdad? En estos tejidos celulares. Estos esfingolípidos, si se fijan, ya no son glíceros, ni triglicéridos, ni glicerofosfolípidos, ya ahora son esfingolípidos, ya su base ya no es el glicerol, su base ahora es la esfingosina, que es esta estructura que nosotros podemos ver aquí. Aunque, pues para fines de estudio, ¿verdad? Uno puede como ir buscando las similitudes entre lo que sería el glicerol y la esfingosina, y por eso me gustó esta estructura que hizo que la pusiera aquí en la presentación, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues bueno, esta esfingosina no es que solamente tenga 3 carbonos, ¿verdad? De hecho, si ustedes se fijan, es una cadena mucho más larga, ¿verdad? En este caso tiene, serían 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono, ¿verdad? Toda la estructura completa de la esfingosina. Pero aquí, para que ustedes, pues, se les hiciera fácil estudiársela, me gustó esta estructura porque uno puede como distinguir estos 3 carbonos y uno puede ver que más o menos son parecidos. Bueno, no lo logro, voy a ver si la hago más pequeña para ver si lo logran ver. Medio se parece, ¿verdad? A la del glicerol que tenemos ahí en la imagen de arriba, ¿verdad? El carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y entonces ahí uno podría pensar, ¿verdad? En el carbono 1 y en el carbono 3, pensando aquí en la esfingosina, ¿verdad? Tenemos grupos OH y la diferencia sería que en el carbono 2, pues en lugar de tener un oxígeno, como lo vemos aquí arriba, lo que tenemos es un grupo amino, ¿verdad? Y luego este que ustedes podrían pensar, ¿verdad? Como el carbono 3, pues está unido a una cadena, pues que es un alqueno, ¿verdad? Lo podríamos pensar. Pero bueno, ahí como les digo yo, cada uno de ustedes podría buscar la forma en la cual, ¿verdad? Se le hace más fácil, pues, estudiarse esta esfingosina. Y entonces, esta es su esqueleto, no es el glicerol, sino que es la esfingosina. Y entonces, en los esfingolípidos, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo que ocurría con el glicerol. Estos grupos que nosotros tenemos aquí, estos grupos OH y este grupo amino, pues pueden formar enlaces con los ácidos grasos, ¿verdad? Que si ustedes se fijan aquí, pues lo podemos ver, ¿verdad? En este caso, de hecho, en el caso de las ceramidas en particular, que sería un ejemplo, ¿verdad? De un esfingolípido, porque tiene esta estructura que les decía yo, que es la estructura de la esfingosina, pero recibe, y aquí es donde les digo yo que qué bonito es cuando uno entiende, ¿verdad? La nomenclatura, el término ceramida, pues ya lo incluye, ¿verdad?
es una amida, y entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? ¿Dónde se formó ese enlace amida? Pues ese enlace amida se formó entre el grupo amino de este carbono 2 que mencionábamos con una cadena de un ácido graso, ¿verdad? De manera que uno podría hablar de una ceramida de ácido láurico, por ejemplo, ¿verdad? Pensando en el ácido graso de 12 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces aquí, ¿quién sería esta cadena R? Pues esta cadena R sería cualquiera de los ácidos grasos que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Y ese ácido graso podría ser saturado o ese ácido graso podría ser insaturado, ¿verdad? Y como les preguntaba al inicio, ¿verdad? ¿Cuál es la característica que distingue a los lípidos? Pues es el brillo, ¿verdad? Eso pues creo yo que ya es algo que habíamos todos estado de acuerdo. No sé si lo van a poder ver aquí, pero aquí abajito, quizá cuando ustedes ya revisen la presentación, aquí les dice cabello más fuerte y con brillo. Obviamente, ¿verdad? Porque las ceramidas pues son lípidos, ¿verdad? O sea que todo esto que los contenga, ¿verdad? Pues obviamente esa característica del brillo, pues habíamos dicho, ¿verdad? Es una evidencia de lo que son los lípidos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o si vamos bien entendiendo las diferencias. Ya llevaríamos 5, ¿verdad? Lípidos, los ácidos grasos, los triglicéridos, las ceras, los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Todo bien, Di. Todo bien, ok, bueno. Y pues bueno, dentro de estos esfingolípidos están aquí, ya lo vamos como completando, ¿verdad? A medida vamos avanzando, lo que son, lo que se conoce con el nombre de los gangliósidos, ¿verdad? Los gangliósidos son esfingolípidos más complejos, ¿verdad? Este que nosotros mirábamos aquí, ¿verdad? Las ceramidas, pues serían los esfingolípidos más simples, ¿verdad? Porque únicamente uno de esos grupos de la esfingosina ha formado un enlace amida con un ácido graso, ¿verdad? O sea, las ceramidas son las más simples. Pero ya los gangliósidos son esfingolípidos más complejos, ¿verdad? Todos ellos tienen la base de la ceramida, es decir, tienen esta estructura que nosotros vemos aquí, pero adicionalmente pueden tener azúcares, ¿verdad? Y entonces aquí, si se recuerdan, habíamos dicho que los azúcares, por ejemplo, la glucosa, en su forma cíclica se encuentra en su forma de hemiacetal. Pero decíamos, un hemiacetal puede reaccionar con un segundo grupo H y entonces lo que sucede es que las ceramidas tienen otros grupos OH con los cuales podrían reaccionar los carbohidratos, ¿verdad? Y entonces por eso un gangliósido, pues además de tener este enlace amida con el carbono 2, el carbono 1 y el carbono 3, al tener grupos OH, podrían formar enlaces glicosídicos con los carbohidratos, ¿verdad? Y de hecho lo hacen, ¿verdad? Nosotros allá cuando mirábamos los oligosacáridos, en el caso de los carbohidratos, no nos metimos tanto a cómo era que estaba, o sea, solo dijimos en los eritrocitos que son las células, ¿verdad? De la sangre, mencionábamos, íbamos a tener, dependiendo del tipo sanguíneo A, B o tipo O AB, entonces decíamos, vamos a tener a esos oligosacáridos, pero ¿cómo están esos oligosacáridos? Pues era también lo que mirábamos en el video, ¿verdad? Decíamos, están esta membrana celular e incrustada en esa membrana celular están lo que son los oligosacáridos, ¿verdad? Pero ¿cómo están metidos, verdad? Y si se recuerdan allá, mencionábamos que en el caso de los oligosacáridos podían unirse a lípidos o podían unirse a proteínas. Y pues bueno, aquí ya vamos como teniendo la visión más completa, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues están los mismos que habíamos visto allá, los mismos grupos, ¿verdad? Glucosa, galactosa, galactosa N-acetil, la N-acetil, la galactosamina y la fucosa, ¿verdad? Y si se recuerda que aquí nosotros lo habíamos visto en el sentido de derecha a izquierda, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo cómo es que se une con este lípido que está
en la membrana celular, ¿verdad? Y entonces aquí, si ustedes se fijan, están subrayados bueno, no subrayados, ¿verdad? Pero aquí se nota aquella pregunta que les hacía yo, ¿verdad? ¿Qué va a reconocer de diferente el grupo, el sistema inmune de Stephanie del sistema inmune de Darwin, ¿verdad? Que decíamos que eran los que tenían, uno tenía tipo A y el otro tenía tipo B, y entonces ya habíamos analizado esto, ¿verdad? Que es un carbohidrato en particular el que va a reconocer como extraño. Y la razón por la cual decíamos, ¿verdad? Que las sangres tipo O, pues son donadores universales, ¿verdad? Porque este mismo esqueleto, dijéramos que está en el tipo O, está en el tipo A y está en el tipo B. Bueno, pero aquí lo que queremos es como llegar, ¿verdad? A completar todo esto. Entonces aquí, si ustedes se fijan, está la estructura de la esfingosina, que si lo logran ver, pues está solamente de color rosado, pero aquí podemos ver cuál es esta estructura, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, realmente esta es la cadena larga que mencionamos, luego tiene los 3 carbonos. Aquí, si ustedes se fijan, esto de color amarillo es el ácido graso, que era el que mencionábamos que va a formar el enlace amida con el grupo amino. Y luego, entonces, ¿qué OH es el que, sí, ¿verdad? Dentro de este fingosina, ¿quién es el que forma este enlace glicosídico con el carbohidrato? Pues sería este OH que nosotros tenemos aquí. O sea, aquí no se ve, ¿verdad? Porque esto solo son las representaciones en colores para que uno lo tenga más o menos claro. Pero aquí, por eso les quise poner, ¿verdad? La estructura de la ceramida para que ustedes, pues, lo logren ver, ¿verdad? Entonces, aquí, con este oxígeno de esta ceramida es que forma, ¿verdad? La glucosa, este enlace, que ya sería un enlace acetal, ¿verdad? Pues aquí, relacionando todo lo que hemos visto, ya esta glucosa, por ejemplo, acá, ya no sería un azúcar reductor, ¿verdad? Porque ya, pues ha formado o ya se encontraría, ¿verdad? En su forma acetal. Lo mismo sería esta galactosa y esta y esta. Si acaso, quien pudiera ser un azúcar reductor en este caso sería la fucosa, ¿verdad? Porque únicamente está formando un enlace, ¿verdad? Pero así es eso que mirábamos en el video, ¿verdad? Que aparecen, que decían, ¿verdad? Los oligosacáridos incrustados en la membrana celular, pues es porque esto que vemos aquí de color azul, que fue lo que vimos en carbohidratos, es la porción del oligosacárido. Pero ya luego ese oligosacárido está enlazado, ¿verdad? Con lo que sería una ceramida. Y ya decíamos, pues, las ceramidas son esfingolípidos, ¿verdad? Y entonces aquí ya podemos completarlo. Realmente lo que determina el tipo sanguíneo son los gangliósidos, ¿verdad? Que ya es esta estructura, como ya les decía, ya es esta estructura compleja. Ya este sería un glicolípido, es la clasificación, ¿verdad? De este conjugado, porque tiene una porción lipídica y tiene una porción de carbohidrato, ¿verdad? Y entonces ahí los antígenos, como ya los habíamos visto, ¿verdad? O A y B son estos gangliósidos, ¿verdad? Estos gangliósidos son los que dan lugar, ¿verdad? A esos tipos de sangre. Esta imagen que estamos viendo acá, estos que se ven como enramadas, ¿verdad? O como, no sé, como lo ven ustedes. Esta es una imagen de cristalografía de rayos X de un eritrocito. Así es como se miraría, ¿verdad? Entonces, esto que está apuntando aquí la flecha de color azul, pues a lo que está enfocando son estos, son a los gangliósidos, ¿verdad? Esto que vemos aquí de color más oscuro, pues representa justo este borde que decíamos, ¿verdad? De todas las células. Esto que se ve aquí más negro sería la membrana celular. Y en esa membrana celular, como lo podemos ver, pues salen como esos pelitos, ¿verdad? Que son todos los gangliósidos que, dependiendo, como ya decíamos, del tipo sanguíneo de cada uno de nosotros, pues el gangliósido será este de arriba, en mi caso, porque es tipo O. Luego ya Darwin creo que era tipo B y Stephanie creo que era la tipo A, si no me equivoco mal, pues ya estos pelitos para cada uno de ellos, pues será cualquiera de estos 3 gangliósidos, ¿verdad? Bueno, no sé si queda claro. Más o menos. ¿O hay alguna pregunta?
antes de pasar al siguiente tipo. Todo claro, Oli. Todo bien, ok. Sí, Bueno, sí. bueno, entonces si se recuerdan, habíamos dicho que en el caso de las grasas, en el caso de los ácidos grasos, habíamos dicho que todos los ácidos grasos son cis, los insaturados, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, decíamos naturalmente la configuración que tienen esos dobles enlaces son cis y decíamos que por eso en el caso de los aceites, cuando en la viñeta le ponen que es un aceite vegetal, 0 grasas trans, pues ya decíamos eso no tiene pues nada, ¿verdad? De agregado porque ya naturalmente son cis. Y mencionábamos quiénes los producen las plantas. Entonces, ¿qué otra característica tienen las plantas? Las plantas producen, ¿verdad? Unos lípidos que se conocen con el nombre de terpenos. Y bueno, los estamos viendo porque estos terpenos en nosotros, o sea, quienes los producen son las plantas, pero ya luego nosotros ingerimos plantas, o sea, vegetales, ¿verdad? No plantas propiamente. Y ahí ya nosotros pues consumimos, ¿verdad? Lo que son estos terpenos y dan lugar a lo que nosotros podemos producir, que son los esteroides. Pero para poder llegar a los esteroides, pues más o menos tener claro, ¿verdad? Estos terpenos son compuestos que se dice, ¿verdad? Que lo que tienen son unidades de isopreno. Y entonces, bueno, esta es la estructura del isopreno. El isopreno es un alqueno, bueno, de hecho es un dieno, ¿verdad? De 5 átomos de carbono que tiene esta estructura que nosotros podemos ver acá. No es que esta estructura, tal cual, esté presente en los terpenos. Realmente de lo que se habla es del esqueleto isopreno, que es este que nosotros podemos ver aquí subrayado de color amarillo, ¿verdad? Entonces aquí se habla de que todas las unidades, ¿verdad? De isopreno tienen una cabeza y tienen una cola y que siempre las cabezas se van a unir con colas como lo podemos ver aquí. De hecho, como les decía, el isopreno es un dieno. Aquí, si ustedes se fijan, por ejemplo, estas unidades que están subrayadas de color amarillo no tienen dos dobles enlaces, únicamente tienen uno y como les mencionaba, pues realmente a lo que hace referencia a esto es a la forma, ¿verdad? Y entonces se dice, ¿verdad? Que los terpenos están formados por unidades de isopreno, pero no es que la contengan exactamente igual, no. Lo que tienen es esta disposición, ¿verdad? De esos 5 átomos. Estos, los terpenos, son un tipo de lípidos que no tienen ácidos grasos. Es decir, lo que tienen son estas unidades de isopreno. Entonces, por ejemplo, el geraniol, que está presente, ¿verdad? En los geranios y que da este, pues, olor característico de los geranios, es debido a este compuesto, que se llama un terpeno y que en este caso, pues, se menciona que tiene 2 unidades de isopreno, que son estas que podemos ver aquí subrayadas. Si se fijan, es geraniol y, bueno, tiene la terminación ol, que es la terminación de los alcanos. Bueno, perdón, de los alcoholes. Y solo van a tener el grupo OH o solo van a tener esta característica de dar olor. No, los terpenos son comunes y tienen una variedad de funciones. Una de ellas, pues es esta que les mencionaba, ¿verdad? Que dan olores característicos y se encuentran sobre todo en los aceites esenciales, ¿verdad? De, por ejemplo, compuestos como la canela, compuestos como la hierbabuena, la menta, por ejemplo, tienen, ¿verdad? Estos lípidos denominados terpenos, pero también cumplen funciones de pigmentos, es decir, les dan colores específicos, son sensores químicos. Y la razón más importante por la que la estoy mencionando yo es porque estos terpenos son intermediarios en la biosíntesis de lo que es el colesterol y los esteroides, que serían el último tipo de lípidos que vamos a ver nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los esteroides? Y aquí entonces es donde les digo yo, ya estos, o sea, los que habíamos visto antes, triglicéridos, glicerofosfolípidos, ceras, esfingolípidos, todos ellos sí incluyen ácidos grasos. En el caso de los terpenos y de los esteroides, siguen siendo lípidos, pero ya no tienen
ácidos grasos, ¿verdad? Ya, y por eso pues, estaba haciendo la introducción de esto de a qué nos referimos cuando son los terpenos, que son un tipo de lípidos que no los producimos nosotros, los seres humanos, los producen las plantas, pero son la materia prima, dijéramos, para los esteroides que nosotros sí los producimos, ¿verdad? Entonces, todos los esteroides tienen una misma estructura de anillo, que es esta que vemos acá. Es un tetraciclo, es decir, son 4 anillos que están fusionados entre sí, ¿verdad? Que son estos que podemos ver acá. Tienen una disposición tal cual como nosotros la estamos viendo acá. De hecho, tienen su propia numeración, ¿verdad? Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carbonos, ¿verdad? Y así como se los fui haciendo, esa es la numeración, ¿verdad? Que se va siguiendo para numerarlos. Como les decía, son anillos fusionados. Eso quiere decir que que se denomina anillo, este es el anillo A, este es el anillo B, este es el anillo C, este es el anillo D. El anillo A y el anillo B comparten 2 átomos de carbono, que son estos de acá, ¿verdad? Que es lo característico de los anillos fusionados, es que comparten 2 átomos de carbono. Este anillo B comparte con este anillo C estos 2 átomos de carbono y el anillo C comparte con el anillo D estos 2 átomos de carbono, ¿verdad? Y entonces esta es la estructura básica de lo que son los esteroides. Nosotros vamos a estudiar 3 de los tipos de esteroides, ¿verdad? Aunque hay más tipos, nosotros nos vamos a centrar únicamente en el estudio de 3, lo que es el colesterol, lo que son las hormonas esteroidales y lo que son las sales biliares. Pero bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy porque ya son las 7:52, así que no creo que me dé chance de poderlo ver todo. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda.